Y, bueno, vamos a ver el problema 2. Tenemos 5 miligramos de glucógeno, que tiene ese peso molecular, que se disuelven en 2 mililitros de agua. De ahí se toma 0,1 mililitros para determinar azúcar reductor, detectando una absorbancia de 0. Después, tenemos una solución, como es un problema de espectrofotometría, tenemos una solución testigo que tiene con esa concentración que da una absorbancia de 0,24. Entonces se incuban 0,5 mililitros de la solución de glucógeno con 0,1 mililitro de betamilasa, 0,4 de buffer, y tomamos alícuotas de 0,2 mililitros de diferentes tiempos y medimos el azúcar reductor. Bien, entonces, lo primero que tenemos es que, interpretar los resultados. Bueno, el azúcar reductor en una molécula de glucógeno, ¿cuál es? ¿Eso lo tienen claro? ¿Cómo es la estructura de la molécula? ¿O lo ¿O puede repasamos? ser la glucosa o la maltosa? No. Sí, pero a ver, acá tenemos el ejemplo. ¿Sí? Ustedes tienen que manejarse con este esquema. ¿Sí? La molécula de glucógeno vieron que es súper ramificada. Las glucosas en la cadena principal están unidas por enlaces alfa 1,4 y en los puntos de ramificación por enlaces alfa 1,6. ¿Sí? El extremo reductor es el extremo de la cadena principal. Y todos los demás extremos de las ramificaciones, incluso el extremo propio de la cadena principal, son no reductores. ¿Está? ¿Y podría repetir, profe? Perdón. Sí. Los enlaces son alfa 1,4 para la cadena principal, o las cadenas en sí, porque en las ramificaciones la rama también tiene enlaces alfa 1,4, y en cada punto de ramificación el enlace es 1,6. Y la molécula de glucógeno tiene un único extremo reductor al inicio de la molécula. Y todos los demás extremos, tanto de la cadena principal como las ramificaciones, son extremos no reductores. ¿Está? Entonces, teniendo eso en mente, vamos a ver el problema. Lo primero que hice es que se toma, de la solución de glucógeno, se toma 0,1 mililitro, se mide la absorbancia y da 0. Es lógico, porque vamos a tener un extremo reductor por molécula de glucógeno. Es como que, digamos, esa reacción no da una absorbancia medible. ¿Se entiende? Porque son muy poquitos los extremos reductores comparado con todo lo que es la molécula. Entonces eso, bueno, es lo primero. Y después, si ustedes grafican estas absorbancias en función del tiempo, van a ver que les da una curva tipo hiperbólica, o sea, la típica curva de actividad enzimática. ¿Sí? Digamos, de producto generado en función del tiempo. ¿Por qué? Porque a medida que transcurre el tiempo, la betamilasa va rompiendo y al ir degradando la molécula de glucógeno y liberando maltosa, se van generando cada vez más extremos reductores. Por eso, a medida que pasa el tiempo, la absorbancia aumenta. ¿Está? ¿Se entiende eso? Esa es como la interpretación.
¿Sí? ¿Se entendió? Si no, lo explico de vuelta. Profe, hay una consulta. ¿Y si habría la presencia de una enzima, habría más extremos reductores? A ver, de vuelta la pregunta. Claro, porque ahí en la respuesta usted puso sin enzima hay un solo extremo reductor, por lo Sí. que A es igual a 0. O sea que si habría una enzima, habría más extremos reductores, la absorbancia Claro, cambiaría. claro, ¿qué es lo que vemos? Porque a tiempo cero, cuando tenemos absorbancia igual a 0, todavía no colocamos la beta amilasa. Ah, ¿Sí? ok. Ese es el momento cero de la reacción, y por lo tanto, digamos, la absorbancia es 0 porque hay muy pocos extremos reductores. Cuando colocamos la enzima, y pasa el tiempo y la enzima empieza a actuar, se van generando cada vez más moles de maltosa, y por ende, más cantidad de extremos reductores, y eso es lo que hace que la absorbancia vaya aumentando. Ah, listo. Ahí lo entendí. ¿Sí? Muchas Bien, gracias. no, por nada. Bueno, después tenemos que calcular la concentración en micromoles de las especies químicas luego de incubar con la beta amilasa. ¿Mm? Cuando se digiere con la beta amilasa, ustedes saben que la beta amilasa empieza a comer por las ramificaciones, y cuando llega a un punto de ramificación se detiene. ¿Sí? Entonces, cada molécula, voy a ir de vuelta al dibujito este, ¿no? En la molécula de glucógeno, ¿no? La enzima empieza a comer, cuando llega acá se detiene, come la otra rama, cuando llega se detiene, etc. Es como que lo que nos queda son un montón de maltosas que se liberan y un esqueleto de la molécula con, digamos, los puntos de ramificación, ¿no? Porque hasta ahí llega la acción de la beta amilasa. Y eso es lo que se conoce como dextrina libre, que siempre hay uno por molécula de glucógeno, porque es como lo residual que queda de toda la molécula de glucógeno después de que actuó la beta amilasa. Entonces, sí, acá estamos. Bueno, entonces las especies que tenemos luego de la acción son dos. La dextrina libre, que es una molécula de dextrina libre por molécula de glucógeno, y maltosa. Entonces, vamos a, ¿cómo calculan la concentración de maltosa luego de los 60 minutos? ¿Cómo lo harían? Tenemos este dato, ¿verdad? Tenemos un testigo y tenemos los distintos valores de absorbancia medidos a distintos tiempos. Esto es un problema de espectrofotometría, como los que veíamos al principio. Entonces, si yo tengo la absorbancia del testigo, tengo la concentración del testigo, y tengo el volumen que se usó del testigo, puedo relacionar esto con el valor de absorbancia que estoy midiendo en la muestra. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esos problemas de espectrofotometría? Sí, pero Bueno, Sí. entonces, igual nos convendría solo usar la, la absorbancia de los 60 minutos, o es tendríamos que que hacerlo con todos. pide eso, Ah, listo. pide la de los 60 minutos. Entonces, esta absorbancia de 0,24 se corresponde, ¿quieren que vaya anotando? Vamos en la parte B. La absorbancia de 0,24 del testigo, ¿sí? Se corresponde con 0,3 micromoles de maltosa. ¿Por qué?
porque esta absorbancia de 0,24 lo da, la otorga, una concentración de 1 micromol por mililitro, y en la reacción se ponen 0,3 mililitros. O sea que 0,3 mililitros por 1 micromol mililitro, ¿sí? Eso, esta cuenta nos da 0,3 micromoles de maltosa, que entonces es lo que se corresponde con esos 0,3 micromoles de maltosa, dan una absorbancia de 0,24. Entonces ahora, con esta misma proporción, voy a los 0,27, ¿sí? A la absorbancia 0,27 que tengo en la muestra. 0,27 de la muestra a los 60 minutos, ¿sí? Esos van a corresponder con, bueno, X, es una regla de 3, que si hacen entonces 0,27 por 0,3 dividido 0,24 le va a dar 0,3 micromoles de maltosa liberados. ¿Sí? Porque lo que estamos midiendo acá es la maltosa liberada como producto de la acción de la betamilasa. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, perdón. Bien. Bueno, y entonces, para sacar la concentración, tenemos que, dividir por el volumen, ¿sí? Recordemos que esta medición de absorbancia se realiza retirando alícuotas de 0,2 mililitros. Entonces, si hacemos 0,3375 micromoles dividido 0,2 mililitros, tenemos ahí la concentración que da 1,69 micromol mililitro. Y esta es la concentración, entonces, de maltosa liberada como producto de la acción de la betamilasa a los 60 minutos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Bien. El punto, bueno, y el punto C dice, en base a estos resultados, deduzca cuál es el valor de beta-amilolisis, está mal escrito, ¿no? Amilolisis, en este experimento. Ah, no, perdón, nos faltó calcular la concentración de dextrina. Esto es para la maltosa. Para la concentración de dextrina dijimos que hay una molécula de dextrina libre por molécula de glucógeno. Entonces, si nosotros tenemos 5 miligramos de glucógeno con este peso molecular, ¿sí? Vamos a poner 5 miligramos de glucógeno que tienen 5, pongo 5 millones así, si no tardo mucho, en gramo mol. Bueno, eso, entonces tenemos 5 millones de gramos, o 5 por 10 a la 6 gramos, es un mol. Los 5 miligramos, o sea, 5 por 10 a la menos 3 gramos, les va a dar un número que es 10 a la menos 9 moles, y eso representa 10 a la menos 3 micromoles de glucógeno. ¿Sí? Si voy muy rápido con las cuentas, me dicen que hacemos más lentas. Bueno, entonces, vamos a leer el problema. En estos 5 miligramos tenemos 10 a la menos 3 micromoles de glucógeno. Estos moles se disuelven en 2 mililitros
de agua. Y, o sea que estos moles están contenidos en estos 2 mililitros de agua. Bien, y seguimos. Y después, para cada una de las incubaciones, se toman 0,5 mililitros de la solución de glucógeno original, o sea, de esta original en 2 mililitros. Bueno, y se hace la reacción. Entonces, lo que tenemos que calcular es la concentración de glucógeno en ese volumen. Si en estos micromoles están en 2 mililitros, en los 0,5 mililitros que ponemos a reaccionar, en 0,5 mililitros tenemos 0,25 por 10 a la menos 3 micromoles. Bien, entonces, en estos 0,5 mililitros que tomamos para hacer la reacción enzimática, tenemos estos micromoles. Fíjense que la reacción enzimática tiene un volumen final de 1 mililitro, ¿sí? 0,5 más 0,1 más 0,4 es 1 mililitro. Por lo tanto, en la reacción de 1 mililitro tenemos, déjame ponerle, en la reacción de 1 mililitro vamos a tener 25 por 10 a la menos, por 10 a la menos 5 micromol por mililitro. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces, partimos, lo repaso porque me hice lío al escribir. La masa de glucógeno, con su peso molecular, sacamos los moles de glucógeno que están en estos 5 miligramos. Estos 5 miligramos se disuelven en 2 mililitros de agua. O sea que en esos 2 mililitros de agua hay estos mismos moles. Entonces, eso me permite, haciendo una regla de 3, calcular los moles que hay en los 0,5 mililitros que se ponen a reaccionar, que es este valor, 0,25 por 10 a la menos 3 micromoles. Como la reacción es en 1 mililitro, ya directamente tengo la concentración, no tengo que hacer ninguna cuenta. Y esa concentración, entonces, es de dextrina libre, ¿sí? Que es la misma concentración de moléculas de glucógeno, en definitiva, porque hay una molécula de dextrina por molécula de glucógeno. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, yo sí. Sí, son todas cuentas de concentración, ¿vieron? No tienen mucho... Sí. Hay que repasar un poquito eso. Bueno, y en la parte C tenemos... Sí. Bueno, pónganle que C, porque no me quiero poner C. Deducir el valor de beta amilolisis. ¿Cómo calculábamos el porcentaje de actividad de la enzima? Teníamos que saber cuánta maltosa liberada hay, cuántos moles de maltosa liberada, cuántos moles totales de maltosa hay en el glucógeno, y bueno, por 100 ya nos daba el porcentaje. Ahora, ¿cuántos? La maltosa liberada ya la calculamos, es esto. ¿Sí? En los 0,2 mililitros en el que se hace la reacción, tenemos esta cantidad de maltosa liberada. O sea que eso ya está. Maltosa liberada
0.3375 micromoles. Bien, ahora tenemos que calcular la cantidad de maltosa total. Para hacer eso tenemos que volver a la cuenta del glucógeno. Bien, nosotros partimos de 5 miligramos de glucógeno que se disuelven en 2 mililitros de agua, ¿sí? O sea que tenemos 2,5 miligramos por mililitro de glucógeno. Entonces, glucógeno inicial es 2,5 miligramos mililitro. Ahora, se toma 0,5 mililitros de esa solución, se llevan a 1 mililitro. O sea que si tomo 0,5 y lo llevo a 1, ¿qué dilución hice? Uno en dos. Medio. Al medio, ¿sí? O sea que el glucógeno en la reacción va a ser 1.25 miligramos mililitro. ¿Sí? O sea, tenemos una dilución al medio. Y para hacer la medición, tomamos 0,2 mililitros. O sea que en 0,2 mililitros vamos a tener, yo tengo hecho la cuenta, 0.25 miligramos de glucógeno. Y eso sale de hacer 1,25 miligramos por mililitro, que es la concentración de glucógeno en la reacción, por el volumen de la alícuota. Eso nos da 0,25 miligramos de glucógeno. O sea que en la alícuota que se toma para medir la absorbancia y en función de eso también calcular la maltosa que se libera, tenemos estos miligramos de glucógeno. Entonces, para calcular las maltosas en los 0,25 miligramos de glucógeno, ¿qué hacemos? Dividimos 0,25 por 10 a la menos 3 gramos. ¿Sí? Dividimos la masa de glucógeno dividido el peso molecular de la maltosa formando parte del glucógeno. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Se entiende cómo calculamos el número de maltosas en el glucógeno o el número de glucosas en el glucógeno? Sí. Sí, profe. Sí, bien. El peso molecular de la maltosa dentro de la molécula de glucógeno es 324 gramos mol. O sea que si dividimos por 324 gramos mol, la masa total de glucógeno dividido el peso molecular de la maltosa, eso nos va a dar los moles de maltosa presentes en esa masa de glucógeno, que da 0,77 micromoles. ¿Sí? Entonces, maltosa en el glucógeno, 0,77 micromoles. Maltosa liberada, 0,3375 micromoles. Para calcular, entonces,
el porcentaje de beta-amilolisis, tenemos que calcular qué porcentaje de toda la maltosa que hay en el glucógeno se liberó como producto de la actividad enzimática. Entonces, para hacer eso, vamos a... tenemos que dividir el porcentaje de lo que sea, si lo escribo tanto, va a ser 0.3375 dividido 0.77, y eso por 100. Y eso les da 43,89%. ¿Sí? O sea que el 43,89% de todas las maltosas presentes en el glucógeno se liberó como producto de la actividad de la beta-amilasa. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, ¿con el 3 tuvieron problema también? ¿Quieren que lo resolvamos o les salió? Creo que no, por lo menos yo no en 3 lo pude hacer. ¿No lo pudiste hacer? No, después tenía dudas en el, si no me equivoco, en el último, pero después lo demás estaba. Bueno, este lo dejamos entonces. Sí, por mí siguen hacer los demás. Tampoco quiero torturar la pregunta. No sé si nadie, si no tiene ningún Pero nadie. yo Seguí. hago todo lo que me digan, pero me tienen que decir ustedes, porque si no, yo no lo sé. No, yo por lo pronto tenía dudas en el 2 y en el último. Y en el último. El último, bueno, el 5 estaba resuelto, el 4, perdón. El 7. ¿Este? Sí. Bueno. En este, y creo que en el anterior... Sí. Tienen que recordar, que quizás se acuerdan, las distintas especies que pueden surgir si, digamos, si una molécula de glucógeno se metila, y eso depende de la cantidad de grupos oxidrilos libres, ¿sí? Entonces, típicamente, por cada molécula de glucógeno va a haber una especie metilada que sea 1, 2, 3 y 6. O sea, en la posición 1, 2, 3 y 6, tetra o metilglucosa, etc. ¿Sí? A tener metilada en esas posiciones. Todos los azúcares, todas las glucosas que estén formando parte de la cadena, pero sin tener ramificación, van a poder metilarse en 2, 3, 6. ¿Sí? Solo la primera se le agrega el 1. Todas las glucosas que estén en la cadena, pero que estén siendo parte de una ramificación, sean un punto de ramificación, van a tener únicamente la posibilidad de metilarse en la posición 2 y 3. Y por último, los extremos no reductores van a tener la posibilidad de metilarse en 2, 3, 4 y 6.
¿sí? Entonces esas son todas las posibilidades que podemos tener cuando se hace metilación y luego hidrólisis. Entonces, un extremo, el extremo reductor en 1, 2, 3, 6, los extremos no reductores en 2, 3, 4, 6, y luego las glucosas en la cadena, si no están siendo puntos de ramificación, en 2, 3 y 6. Y cuando son puntos de ramificación, como la ramificación es en alfa 1, 6, solamente les queda la posibilidad en 2 y 3. ¿Sí? Bien. Entonces, en función de eso, en este problema tenemos una muestra de 81 miligramos de glucógeno que se somete a este tratamiento, ¿no? A metilación y posterior hidrólisis. Los productos metilados se separan y, bueno, se identifican y se obtienen 62,5 micromoles de 2,3-dimetilglucosa. Recordemos que las 2,3-dimetilglucosa son todas las glucosas que están en la cadena siendo un punto de ramificación. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los demás puntos de los productos de metilación e hidrólisis? Bueno, eso ya es lo que comentamos recién. ¿Qué porcentaje del total de residuos de glucosa son puntos de ramificación? El problema nos dice que 62,5 micromoles corresponden a 2,3-dimetilglucosa. O sea que 62,5 micromoles son los moles de glucosa que están en los puntos de ramificación. ¿Sí? Ahora tenemos que saber, estos micromoles, qué porcentaje del total de glucosas que hay en esa muestra representan. Por lo tanto... o sea, profe, los 62,5 serían los liberados de glucosa. ¿Dónde están? Se obtuvieron micromoles de dimetilglucosa. Claro, son los moles de... sí, exacto. Pero las únicas especies que se pueden metilar en 2 y 3 son las glucosas que estaban formando parte de una ramificación. ¿Sí? Imagínense que esto se metila todo, se rompe todo y después se separan las moléculas. Se hidrolizan y se separan y se identifican. Entonces, todas las moléculas de 2,3-dimetilglucosa corresponden a las glucosas que estaban en los puntos de ramificación. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, yo en este punto lo entendí por el lado de, como habíamos hecho en el punto 1, de sacar el porcentaje de la hidrólisis ácida. ¿Y cómo lo encaraste? A ver. Digamos, los moles de liberada de glucosa sobre los moles totales de glucosa por 100. Los moles liberados de glucosa dividido los moles totales de glucosa por 100. Claro, pero ¿qué moles? ¿Qué moles usaste? Porque de glucosa hay muchos moles. O sea, vos los tenés liberados, solo el dato de las glucosas metiladas en 2 y en 3. Usaste ese valor. Claro, como liberadas usé el 62,5. Claro. Y los totales los saqué del 0,81 y los dividí por el peso molecular de la glucosa en el glucógeno. Sí, estaba en otro problema. Claro, los totales es los 81 miligramos dividido 162 gramos mol. O sea, 81 por 10 a la menos 3 gramos dividido 162 gramos mol te da la cantidad de glucosas totales en esa muestra. Exacto, sí. ¿Sí? Que te da 500 micromoles. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, si vos tenés 500 micromoles totales de glucosa y
hay 62,5 micromoles de 2,3-dimetilglucosa, de ahí sacas el porcentaje. 62,5 dividido 500 por 100 te da 12,5% de glucosa 2,3-dimetil. Y glucosa Sí. 2,3-dimetil son las glucosas que están en los puntos de ramificación. ¿Sí? Y esa es la respuesta de la parte B. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué cada especie de glucosa metilada indica una posición distinta en la molécula de glucógeno? Si alguien no lo entiende, lo explicamos de vuelta, porque si no, no van a poder resolver ni este ni el anterior. Y no sé si hay alguno más con esto. Bueno, se debe entender. Bueno, esa era la parte B. En la parte C, ¿cuánto se formó de cada uno de los productos que estaban en A? Entonces, acá sí voy a escribir. Para esta parte, nosotros sabemos que las glucosas totales es la suma de 2, 3, 4, 6, lo escribo así, ahora lo explico, más 2, 3, 6, más 2, 3, más 1, 2, 3, 6. Bueno, las glucosas totales que hay en toda la molécula de glucógeno, después de metilarse e hidrolizarse, va a ser igual a la suma de las glucosas que quedaron metiladas en 1, 2, 3, 6, que va a ser una por molécula de glucógeno, las glucosas que quedaron metiladas en 2, 3, 4 y 6, que se van a corresponder a todos los extremos, a todas las glucosas que estaban en los extremos no reductores, las glucosas que quedaron metiladas en 2, 3, 6, que son las glucosas que estaban en las cadenas, pero sin ser punto de ramificación, y las glucosas que quedaron metiladas en 2 y en 3, que son las glucosas que estaban en la cadena y además eran puntos de ramificación. La suma de todas estas especies tiene que ser igual a la cantidad de glucosas totales que tenía la molécula, ¿sí? Porque, digamos, esta es la forma en que se dividen después de metilar e hidrolizar. Bien, de esto, para la batería, estas especies, esta pasa a ser despreciable, ¿sí? Porque hay una por molécula de glucógeno. En la cantidad de moléculas que hay presentes pasa a ser despreciable, ¿sí? Lo podemos descartar. La cantidad de glucosas en los extremos, en los puntos de ramificación, es igual a la cantidad de glucosas en los extremos no reductores. ¿Por qué? Porque cada punto de ramificación se corresponde justamente con una rama nueva, y cada rama nueva aporta un extremo no reductor. Entonces, tengo tantos extremos no reductores como ramas, y por lo tanto como glucosas que son puntos de ramificación. ¿Sí? Más un extremo reductor que sería el de la cadena principal, que también es despreciable, ¿no? Entonces, la cantidad de glucosas que mido, que fueron metiladas en las posiciones 2 y 3, es igual a la cantidad de glucosas que fueron metiladas en las posiciones 2, 3, 4 y 6, que se corresponden con los extremos no reductores. Porque cada extremo no reductor me dice que hay una ramificación. Y cada glucosa en el punto de ramificación me dice lo mismo. Por eso coincide. Bien, entonces, y la especie que me falta, que es esta, la saco por diferencia. Nosotros vimos que había 500 micromoles, me quedo tachado, 500 micromoles
de glucosas totales, que es igual a 62,5 micromoles de la especie 2346, más esta que desconozco, más 62,5 micromoles de la especie que me quedó metilada en 2 y 3. Entonces, bueno, de ahí por diferencia sacan la cantidad de micromoles de esa especie. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, yo sí. Bien. Bueno, y el punto D decía, calcular cuántos residuos de glucosa contiene una molécula de glucógeno. Primero. Bueno, ese punto es fácil porque si tenemos tenemos un glucógeno que tiene un peso molecular de 3 por 10 a la 6 10 a la 6 gramos mol, ¿sí? Si a eso lo dividimos por el peso molecular, 162 gramos mol, de una glucosa, vamos a obtener la cantidad de glucosas por molécula. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Sí. ¿Sí? Bueno, esto es fácil. Y esto es da unas 18.519 glucosas. O sea que hay esa cantidad de glucosas por molécula de glucógeno. ¿Cuántos de estos residuos están en puntos de ramificación y cuántos en extremos no reductores? Bueno, este resultado de la parte B, no lo anotamos, pero había dado 12,5%. O sea que había un 12,5% de las glucosas presentes en la molécula de glucógeno estaban en puntos de ramificación. ¿Sí? Entonces, para saber ahora cuántos residuos están en punto de ramificación, tenemos que hacer esto por 12,5%. O sea, calcular el 12,5% de ese número. Y cuántos de los extremos, cuántos están en los extremos no reductores, bueno, dijimos que era el mismo número, más 1, ¿no? Porque hablamos que los extremos no reductores son todos los extremos de cada rama más el extremo de la cadena principal. Entonces, bueno, es el mismo cálculo, es el 12,5% de ese número y si quieren le suman 1, pero en general es despreciable. De hecho, da 2.315 la cantidad de glucosas en puntos de ramificación y bueno, y sería 2.316 en los extremos no reductores. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. ¿Algún otro problema de esta guía quedó con dudas? Bueno, la damos por cerrada entonces, la guía, ¿sí? Igual me pueden seguir preguntando si no los terminaron de hacer y después se dan cuenta que les falta algo. Bueno,